Buenas noches. Oscar Eduardo Figari los acompaña nuevamente en el tema de planes de negocios y hoy día vamos a hablar de diseño del proceso y disposición de planta. Voy a empezar un poquito hablando de qué es calidad. Y calidad se puede definir como la conformidad con las especificaciones. O sea, es el grado de cumplimiento de las especificaciones de diseño. Eso es el concepto básico de calidad. ¿Ok? Y otro concepto que podemos tener al respecto es de calidad es un tema de percepción, cómo lo percibimos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo percibimos, eso es lo que nosotros tenemos como concepto de calidad. Básicamente, y siguiendo esto, nosotros podemos percibir la calidad como una calidad de diseño que es el grado en el que el producto o el servicio se ve reflejado en su diseño. O sea, yo quería hacer algo y lo diseñé bien y tengo lo que de alguna manera quise hacer. La calidad de conformidad es el grado de fidelidad con que es reproducido el producto respecto a su diseño. O sea, yo lo diseñé de una manera. Primero había un producto, ese producto yo lo diseñé. El diseño refleja lo que yo quería hacer. Ahora, la conformidad es cuando al hacer el producto yo cumplo lo que diseñé. La calidad de uso es cuán fácil es de usar, cuán seguro, cuán fiable. Entonces, si nosotros queremos analizar esto, nos damos cuenta de que tenemos mucho más que el concepto de calidad básico. Nosotros tenemos un concepto de calidad que va mucho más allá de solo decir el producto es bueno o es malo. La calidad puede percibirse por muchos lados. ¿Ok? Y hoy día tenemos que tener en concepto que el cliente es una parte activa en la calificación de la calidad del producto. Nosotros tenemos un producto y la forma como lo percibe el cliente es un tema importante para poder decir que el producto es de calidad. Es muy subjetivo, porque si hemos visto que calidad es el grado de cumplimiento de las especificaciones, no necesariamente el cliente lo percibe como eso. Para el cliente es bueno o es malo, me gusta, no me gusta, me siento bien con él o me siento mal con él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una cosa es el requerimiento del cliente y otra cosa va a ser el resultado de nuestro proceso. Eso es con lo que tenemos que tener cuidado, que el resultado de nuestro proceso nos dé lo que el cliente requiere. Entonces, yo tengo que tener un nivel de calidad en el proceso. Yo tengo proveedores que tengo de materia prima, tengo personas,
tengo materiales. Entonces entro a un proceso de transformación donde le doy valor agregado. Este proceso se hace en una planta con trabajadores que vemos que son la mano de obra, usando una tecnología que tenemos desarrollada y un know-how. El know-how es el cómo se hace, el saber cómo se hace. Y habiendo pasado una curva de aprendizaje, que es cuando nosotros aprendimos a hacer el producto. El resultado es un bien físico, que son materiales que se entregan a los clientes, o un servicio que es brindado por personas y también se entrega a los clientes. Entonces, esa es la forma en que valoramos un proceso. Mirándolo de otra manera, nosotros tenemos proveedores por un lado y clientes por el otro, y en el medio tenemos mano de obra, métodos, materiales, máquinas, medio ambiente, y procedemos a un proceso de transformación. Nuestra misión es interacción de los procesos y nuestro objetivo darle un valor agregado. Todo esto es repetitivo porque nosotros hacemos N productos o damos el servicio N veces. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros debemos de poder medir y comparar. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros tenemos recursos, que son la mano de obra, las máquinas, los materiales, los métodos, el medio ambiente que nos rodean, la mentalidad y el dinero. Esos tenemos que tenerlos de alguna manera controlados, medidos y saber que siempre son los mismos. Tenemos objetivos, ¿ok? Que es lograr una cantidad a una calidad determinada y a un costo determinado. Tenemos plazos. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer para cumplir con las necesidades del mercado? Y tenemos un control para ver que las operaciones sean correctas. Tenemos que seguir toda esa secuencia. Entonces, para poder determinar un proceso, debo poder mapear el proceso, hacer un mapa del proceso. Entre los objetivos principales es entender claramente lo que voy a hacer y detectar los cuellos de botella, donde voy a poder lograr el balance de línea. Entonces, en el mapeo de procesos, yo tengo recursos que van de input, que son materiales, información, clientes, que son la entrada, empleados, equipos y facilidades, recursos que ayudan a la transformación, y de salida, productos y servicios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comprender quiénes son los proveedores, que son la entrada del proceso, quiénes son los clientes internos al interior de la empresa y externos, los que están afuera de la empresa, que son las salidas del proceso, y con qué otros procesos interactuamos. Entonces, el mapeo de procesos nos lleva a poder determinar, primero, quién es el dueño del proceso, saber quién lo va a hacer.
cuál es la misión y objetivos del proceso, o sea, qué vamos a hacer en ese proceso. ¿Quiénes son los proveedores que nos van a dar las entradas para el proceso, ya sea de materias primas, de materiales o de personal? ¿Cuáles son estas entradas? Las actividades límite que están dentro del proceso. ¿Quiénes son nuestros clientes, tanto de salida como dentro del proceso? O sea, dentro de un proceso yo tengo 10 máquinas. La máquina 1 es proveedora de la máquina 2 y la máquina 2 es cliente de la máquina 1. Y así sucesivamente hasta la máquina 10. Y al final tengo la salida, que es lo que yo voy a entregar al cliente final. Entonces, una vez que identifico y selecciono los procesos que voy a tener dentro de mi estructura productiva, deben reflejar sus interrelaciones. La forma más clara de hacerlo es un mapa de procesos, que es una representación gráfica de los procesos que vamos a hacer. El nivel de detalle depende del grado de complejidad de la operación y a lo que queremos llegar, el grado de complejidad de las actividades. Ya vamos a ver que yo puedo tener, por ejemplo, acá un mapa bastante genérico donde tengo la entrada con los insumos, límite de inicio del proceso, los procesos secuenciales, hasta el límite de terminación y la salida. Cada uno de estos rectángulos es un subproceso. Esa es una forma simple de verlo. Pero yo puedo, dentro de la estructura, hablar de un macroproceso, que es la secuencia de entrada, los subprocesos y la salida. Pero de ahí puedo hacer un mapa de un proceso, de uno de los subprocesos y extraerlo. ¿Para qué? Para poderlo analizar al detalle, un microproceso. Todo eso es el grado de detalle que yo quiero tener para poder determinar a dónde voy a llegar. Entonces, en un mapeo de procesos, yo puedo, por ejemplo, tener una entrada, el proceso 1, que alimenta al proceso 2. Indirectamente está empezando un proceso 3, que alimenta al proceso 2. Y entonces, por acá arriba, si ustedes ven, tenemos una línea de procesos con una salida. Y por acá yo tengo una línea de procesos que tienen una segunda salida. Entonces, dentro de una planta no quiere decir de que yo tenga una línea única, sino yo puedo hacer que una máquina alimente 2 o 3 líneas diferentes, teniendo al final productos diferentes, pero que tienen componentes compartidos. Entonces, hay que tener eso en cuenta y hay que tenerlo claro. Ahora, en los procesos, yo tengo los procesos de dirección o estratégicos que están vinculados al manejo de la empresa. Son los que crean los planes estratégicos, planificación, son a largo plazo. Tengo los procesos operativos o los que hacen el producto, que son los que están en la misma planta de producción, son los procesos de línea. Y tengo los procesos de apoyo que dan soporte a los procesos operativos. Entonces, si yo tengo un diagrama de procesos, yo tengo los procesos estratégicos
que tengo el sistema integrado de gestión, por poner un ejemplo, investigación y desarrollo, control gerencial, planeamiento, proyectos, los procesos de línea, donde tengo logística y abastecimiento, tengo facturación y cobranza, comercialización, distribución, producción. Esos son los que hacen funcionar la secuencia operativa de la empresa. Y acá tengo que medir la satisfacción y llegar a la entrega hacia el cliente. Y tengo los procesos de soporte, donde tengo seguridad y salud ocupacional, por poner un ejemplo, auditoría, control medioambiental, sistemas, contabilidad y finanzas, recursos humanos, comunicaciones, gestión de la calidad, seguridad civil, mantenimiento. Son procesos que acompañan, sin los cuales la empresa no funcionaría, pero que no están ligados directamente a la línea de producción. Entonces, los procesos estratégicos y los de soporte los tenemos que tener. El no tenerlos haría que la empresa no pueda funcionar, pero no están vinculados a la línea directa de producción que está entre el proveedor y el cliente. Entonces, al diagramar un proceso, yo lo que debo hacer es un análisis o una explicación visual de cómo fluye el proceso. Tengo que ver en qué secuencia de pasos y actividades y se realiza, y las decisiones que se convierten en entradas y salidas. Entonces, viéndolo bien, yo tengo una entrada, un proceso y una salida. Existen metodologías para esta representación gráfica de un proceso y dentro de estos tenemos los diagramas de flujo, que son representaciones gráficas de un procedimiento. Tienen símbolos estandarizados que permiten visualizar y entender qué es lo que estamos diciendo, porque ya son conocidos mundialmente. Entonces, para empezar la diagramación de un proceso, yo tengo que empezar sabiendo cuáles son los pasos del proceso. Y entonces, por ejemplo, me voy a listar para ir a trabajar por la mañana. ¿Cuál es la secuencia de procesos? La alarma me despierta, salgo de la cama, me lavo los dientes, me visto, desayuno, salgo al trabajo. Ahora, nosotros hablábamos que había que diagramar el proceso. Los símbolos son importantes y lo que hay que conocer es, el primer símbolo es el de inicio y final. Con este símbolo yo marco que acá inicio y después termino un proceso. Los rectángulos representan procesos o subprocesos. El rombo genera la decisión. Para un lado es un no, para otro lado es un sí, es una pregunta. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Este, que es como un rectángulo, pero con una pequeña curva abajo, significa un documento. Yo genero un documento en ese momento. Y tengo los conectores. El conector circular es para conectarme dentro de la misma página, y el conector que tiene como una pequeña flecha es para conectarme hacia otra página. O sea, tenemos que tener en cuenta que los procesos pueden ser bastante complejos. Entonces, viendo un diagrama, yo puedo tener la actividad, el inicio, la actividad 1, tomo una decisión, si es sí, paso a la actividad 2, continúo antes de la actividad 3, entro un documento, puede ser un plano, y realizo la actividad 3, la actividad 4 y voy al final.
La decisión puede haberme llevado a un no. Hago una corrección y regreso a la actividad 1. Y entonces vuelvo a pasar por la decisión para ver si continúo el proceso. Esta es una forma básica de ver un diagrama de flujo. Entonces, acá yo tengo un ejemplo de un diagrama de flujo un poco más complejo. Primero, recepción del programa de producción. Yo acá preparo la goma, estoy preparando goma. Acá paralelamente lavado la batea de engomado, acá trasvaso la goma al estanque y acá genero un documento, registros sobrantes. Habilito la calefacción en la batea de engomado y alimento la batea de engomado y termina. Pero si yo me doy cuenta en esta preparación de la goma, yo tengo otro proceso. O sea, es un proceso que tiene mucho más detalles. ¿Ya? Y cómo se va preparando la goma. La primera, es el mismo tipo de goma. Si no es el mismo tipo de goma, tengo que lavar los estanques para preparar y alimentar la goma, preparar la goma. Hago la cocción de la goma y realizo las pruebas. En ese momento entro acá y miro si el tiempo de escurrimiento es ok, si es sí, la fluidez es ok, si es sí, trasvasar la goma al estanque, habilitar la calefacción, entra la batea lavada que vimos arriba y alimentar la batea de engomado, que es esta parte de acá, y el registro de sobrantes. Acá los nos van llevando a procesos que se realizan en paralelo para solucionar, corregir y poder volver a el proceso principal y terminar. Entonces, nosotros, si se dan cuenta, podemos hacer un diagrama básico que nos da una idea del proceso o podemos empezar a detallar un subproceso para que nuestro mapeo sea mucho más confiable y podamos analizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver un diagrama de flujo que es un proceso de atención a pacientes hospitalizados. Un paciente llega al hospital, son ingresados en la sección de admisión, que es la parte administrativa del hospital. La enfermera recibe al paciente en el servicio de hospitalización, le toma los signos vitales, lo que se conoce como triaje. El médico realiza la amnesis y examen clínico, posteriormente da indicaciones al paciente y estas indicaciones pueden ser intervención quirúrgica, que son realizadas en el pabellón quirúrgico y donde se genera un informe de la intervención quirúrgica para la reevaluación médica, o lo mandan a tomar un examen que son realizados en un servicio de apoyo diagnóstico y una vez tomado el examen se genera un informe que será utilizado por el médico para la evaluación del paciente. Una vez realizada la indicación dada por el médico, este reevalúa al paciente para observar cómo ha evolucionado con la reevaluación el médico decidirá si da nuevas indicaciones o si es dado de alta. A continuación vamos a ver un poco el diagrama de esto. Entonces, acá lo he hecho de una manera diferente y voy poniendo las diversas áreas. Administración, admisión. La enfermera lo recibe y toma los signos vitales, como lo vimos. Ya el proceso de triaje. Luego el médico hace el examen clínico y da el tipo de indicaciones. El tipo de indicaciones puede ser una intervención quirúrgica o puede ser una toma de examen. Acá hay una decisión.
Si se hace la intervención quirúrgica, hay un informe asociado y se va a la reevaluación. Se decide si el paciente es dado de alta. Si es sí, el informe de alta y el paciente sale del sistema. Si es no, regresa a una nueva indicación para ver qué se va a hacer. La otra alternativa era la toma del examen, un informe, una reevaluación, se decide si el paciente se da de alta y la secuencia o se va o regresa al ciclo. Ahora hay una secuencia más o menos similar y genera, es un poco el análisis de lo que vimos. ¿Ok? En la primera parte tenemos cuáles son los participantes, cuáles son las actividades, cuáles son las decisiones y cuáles son los documentos. Y esta es una explicación de cómo fue la atención. Entonces, ahora vamos a ver, nosotros ya mapeamos el proceso. Ahora, nosotros ese proceso que hemos mapeado, que hemos descrito, lo vamos a caracterizar. La caracterización del proceso es describir el proceso determinando los criterios y los métodos con los que vamos a asegurar las actividades que comprende dicho proceso y los controles que vamos a llevar a cabo para que el proceso salga correctamente. La descripción del proceso, y eso es importante, tiene que tener en cuenta las actividades y las características que permitan su control. Entonces, en una caracterización yo tengo el nombre del proceso, el responsable y los objetivos. Tengo que medir el alcance, cuáles son las entradas, cuáles son las actividades dentro del proceso y las salidas y cómo se van a controlar estas actividades. Tengo que tener una documentación para aplicar, tengo que tener los registros del proceso y tengo que analizar los indicadores de lo que pasó durante el proceso. Una caracterización del proceso, yo voy a poner acá un ejemplo muy simple, facturación y despacho, garantizar datos oportunos para realizar una adecuada facturación, procesos que entregan, producción, laboratorio y logístico. ¿Cuál es la parte crítica de entrada? Productos terminados, certificado de productos, el programa de entregas y la disponibilidad de transporte. Las actividades realizadas. Verificación de la orden de producción y el informe de metrología para ver que esté bien. Generación de la factura. La clase de empaque y la disponibilidad de transporte. El seguimiento. Tiempo de facturación y verificación de datos. Las salidas críticas son la factura y la orden de despacho. Y los procesos que reciben son el jefe de despacho, el jefe de logística, el responsable de transporte y el cliente externo, que es el cliente final. Ahora, yo tengo que tener una identificación de recursos para poder hacer esto. Competencias. Necesito técnicos en contabilidad y transportistas con experiencia. Documentos. Voy a necesitar procedimientos de facturación y procedimientos de despacho. Infraestructura. Voy a necesitar montacargas, oficinas de facturación, PCs, redes, teléfonos, camiones. Registros. Voy a tener facturas, recibos, indicadores, oportunidad de entrega, tiempo de facturación, satisfacción del cliente. Procesos relacionados, producción, logística y transporte. Si ven,
parece complicado porque tiene muchas partes, pero el tema es detallarlo y es muy simple. Es mirar todo lo que pasa en el proceso. Entonces, ¿cómo mejoro yo el proceso o el servicio? Primero, yo lo divido en subprocesos. Entonces, al dividirlo en subprocesos, yo puedo analizar qué es todo lo que estoy haciendo. Tengo que hacer un enfoque sistémico, analizarlo como sistemas, como partes que se pueden realizar independientemente y que posteriormente se van a completar para lograr un proceso total. Tengo que ver herramientas de visualización, que son los diagramas de flujo de los que hemos hablado. Tengo que poder simular el proceso de atención a los usuarios, líneas de espera. Ahora, una fila, una línea de espera, si ustedes recuerdan la clase pasada, hablamos del momento de verdad. Una cola es un momento de verdad. Y simplificar es el principio básico. Los clientes son reacios al cambio, lo nuevo es inseguro, entonces hay que simplificar. Ahora que hemos visto la parte de procesos, vamos a ver lo que es el diseño de la planta. ¿Qué es el diseño de la planta? El diseño de la planta es cómo vamos a acomodar nuestras maquinarias o nuestros equipos para que la planta funcione correctamente. Si ustedes ven el gráfico que tenemos, yo tengo todas las máquinas L en un área, todas las máquinas M en otra, todas las D en otra, las G en otra y las A en otra. Y entonces van siguiendo una secuencia relativamente desordenada, pero es por proceso. O sea, un mismo proceso está todo junto. Esa es una alternativa de disposición de planta. Todos los procesos, que es por proceso, todos los procesos van juntos. La otra alternativa de disposición de planta es, a ver, cuando yo voy a iniciar la operación de una planta, es lo ideal hacer una disposición de planta. Tengo todo a mi disposición. La planta vacía, sé qué máquinas se van a usar, y yo puedo determinar si voy a querer esa distribución por procesos o voy a querer una disposición en línea, y vamos a ir analizando. En el momento en que creo o elimino líneas de productos, también tengo que hacer un diseño de planta. Cuando modifico un diseño, la secuencia de producción ha cambiado, y entonces también es un momento en que lo puedo hacer. Cambio en los volúmenes de la demanda. A veces yo estaba muy contento con mi organización por procesos, y la demanda aumenta de una manera espectacular, y lo que tengo es que convertirme en una línea de producción, y así como se hacen los automóviles para producir muchísimos, y entonces tengo que hacer un nuevo diseño de planta. O cambios administrativos que de alguna manera desean mejorar el rendimiento de la planta. Entonces, yo tengo
la alternativa de, como les dije, empezar con una línea de ensamblaje donde yo entro y voy siguiendo una línea continua entre las máquinas hasta que el producto sale. Entra el material A, se procesa secuencialmente. En un momento dado el material B entró, se produjo, se juntó, se unieron los dos y salen a despacho. Y la otra alternativa, que es por proceso, lo que vimos al principio, que es se agrupan los equipos de características similares, eso se llama por talleres. Entonces tengo los tornos en un lado, las fresadoras en otro, los taladros en otro, el ensamblaje en otro y el acabado en otro. Y van a correr de uno a otro de acuerdo a la necesidad del producto. Pueden cruzarse, pueden, o sea, no, técnicamente, si yo lo analizo de esta manera, parecería que es el más desordenado. Pero dependiendo del tipo de productos que yo tengo, puede no permitir trabajar en línea. O sea, si yo tengo muchísimos productos que usan las mismas máquinas, al final, si yo quisiera hacer líneas, tendría que tener muchas máquinas, mucho espacio y muchas líneas. Entonces, a veces es preferible tener componentes y llevarlos a un área de ensamblaje, que es donde yo los armo y les doy el acabado y los despacho. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, tengo que determinar qué tipo de disposición es la que yo voy a necesitar. Y acá se ve que la secuencia puede ser, como yo decía, aparentemente desordenada, pero las necesidades del proceso nos llevan a que sean de estas características. Ahora, por grupos, yo puedo tener líneas de producción paralelas que van generando subproductos dentro de la planta. Entonces tengo una pequeña línea que hace un componente, otra línea que hace otro componente, otra línea hace otro componente, y al final esos componentes se van juntando para hacer productos finales. Entonces esto de alguna manera es una combinación de taller con línea, ¿ok? Se hacen familias de producción, se hacen zonas de producción. Y entonces tengo pequeñas líneas que abastecen al producto final. ¿Ok? Entonces son como pequeños talleres. Bueno, habiendo llegado a este punto y habiendo avanzado sin ningún problema, estoy a su disposición para absolver cualquier pregunta al respecto. Tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros acá hablamos de procesos y hablamos de productos. Siempre hago el hincapié en que lo mismo sucede para servicios. Ustedes pueden analizar esto como la secuencia que se va a seguir en un proceso de importación, en un proceso de exportación, en un proceso de comercio interior, de comercio exterior. Pongamos el ejemplo de que yo tengo que, yo recuerdo que en algún momento que tenía que manejar el abastecimiento para América Latina,
de una línea de productos. El pedido llegaba los miércoles, si no me equivoco, era los martes en la noche. El miércoles se preparaba y el jueves salía el camión para llegar a la frontera de Desaguadero antes de la feria y poder cruzar hacia Bolivia. Entonces muchas de las actividades se hacían por la noche para poder durante el día, por ejemplo, conseguir los certificados de origen y no tener que, y poder garantizar el paso sin pagar impuestos. Entonces teníamos todo un mapeo de, de la secuencia a seguir que era totalmente temporalizada para poder cumplir. Es más, en esa época, que fue hace mucho tiempo, hasta había el país de destino, en muchos casos pedía una inspección previa. Y entonces mientras nosotros preparábamos los pedidos, había un inspector que nos acompañaba para ver que todo estuviera de manera correcta y se cumpla con las necesidades del país de destino, y que luego el importador pueda desaduanar lo que nosotros le estábamos enviando. Entonces, si se dan cuenta, este mapeo de procesos sirve tanto para temas productivos puramente dichos como para procesos administrativos. Si yo quiero ver, por ejemplo, voy a constituir una empresa, y ese es un caso que en otro tema podemos tocar en otro momento, no como parte de un plan de negocios, pero quiero constituir una empresa, tengo una secuencia de actividades, y esa secuencia de actividades tiene que estar perfectamente mapeada para poder hacerlas todas, no dejar ninguna en el camino, porque si no, uno resulta que está en un proceso de constitución de la empresa y de repente se da cuenta, uy, me falta este papel, o no hice esto, tengo que regresar y volver a hacerlo. Y entonces resulta que en lugar de ir una o dos veces a la notaría, termino yendo 8 o 10. Entonces hay que tener claro el mapeo que nosotros hacemos para poder de alguna manera estar seguros de lo que vamos a lograr. Entonces es importante tener esto en claro. ¿Ok? Yo no sé si hubiera alguna duda adicional. Son temas que de alguna manera parecen áridos, pero que son los que nos permiten lograr el éxito. De alguna manera, cuando comenzamos hace varias sesiones, hablábamos de que de 2000 ideas que nosotros sabíamos que se creaban, al final una tenía éxito. Para que esa idea tenga éxito, tiene que haber realizado toda una secuencia de actividades como esta para tener en claro qué es lo que va pasando. No digo de que alguien pueda tener éxito sin haber seguido la secuencia, sí puede, pero en muchos casos esa persona que tuvo éxito sin haber seguido la secuencia, tuvo éxito muchas veces de suerte. Quien siguió la secuencia se va a ir dando cuenta de que el producto o el proceso es válido, de que lo que yo estoy haciendo tiene un mercado, de que lo que yo estoy haciendo
tiene un espacio para ser comercializado o un espacio para ser aprovechado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas estas secuencias, todo esto, debemos hacerlo. Nos guste, no nos guste. Yo por experiencia les digo, yo he montado a la fecha varias empresas y en todas he seguido esta secuencia y no he tenido la sorpresa de encontrarme con algo no esperado. El seguir esta secuencia de alguna manera me permitió saber qué iba pasando y en qué momento tomar decisiones correctivas o ir mejorando lo que ya teníamos planeado. Toda idea de negocio, como empezamos hace varias sesiones, nace como una observación, como una aplicación de algo que consideramos que falta. Pero de esta manera vamos a determinar que eso puede lograrse implementar. Porque a veces lo que nosotros pensamos que es una solución al problema no es aplicable. Seguir estas secuencias nos permite saber que lo que estamos haciendo de alguna manera se va a poder aplicar y se va a poder lograr. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. En la medida en que lo hagamos, vamos a lograr implementar de una manera correcta lo que tenemos en mente. Entonces tengamos esto muy, muy en claro. La próxima sesión va a ser el día sábado de 2 a 3 de la tarde. En esta sesión vamos a tratar el tema de lo que es cómo determinar mi capacidad de producción y las necesidades de automatización. Tengan en cuenta que determinar la capacidad de producción y las necesidades de automatización muchas veces determinan el grado de inversión que voy a tener que hacer. Existe mucha gente que invierte y hace una super planta, que hace un super proceso, crea una super oficina y no la necesita. Y al no necesitarla, va teniendo realmente un desperdicio de dinero bastante grande que se puede evitar. Muchas veces procesos semi-industriales o con componentes artesanales permiten hacer manejos bastante buenos de lo que el mercado requiere de nosotros. No necesariamente, se debe seguir automatizando en todo momento. Jonathan nos hace una pregunta. ¿En una empresa comercial también se debería elaborar esa estructura? Sí, en toda empresa. ¿Por qué? Porque a la hora en que tú mapeas, tú vas a saber quiénes son tus proveedores. Una empresa comercial de cualquier rubro. Yo tengo que comprarle a alguien, tengo que almacenar el producto y tengo que venderlo. Tengo que exhibirlo, tengo que presentarlo. Entonces, primero tengo que saber a quiénes se lo puedo comprar, todos los proveedores que puedan haber disponibles. Luego debo saber cómo lo voy a transportar o cómo va a llegar a mi empresa.
Ya ahí también hay otra parte. En la empresa lo voy a almacenar o simplemente voy a hacer un proceso de distribución directa. Yo les pongo un ejemplo. Un supermercado. Un supermercado es una empresa comercial, normalmente no produce nada, compra todo y vende todo. ¿Ya? Pero hay artículos que el supermercado simplemente exhibe. Una refrigeradora, una cocina, un televisor, etcétera. O sea, artículos que son un poco más grandes y que no tienen en la tienda para despachar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque nadie va con un camión a un supermercado a comprar un refrigerador. Entonces el supermercado toma el pedido y lo despacha a través del proveedor. Muchas veces el producto nunca entró al supermercado. Fue del proveedor al cliente. Lo único que hizo el supermercado fue la exhibición. Pero todo eso tiene que estar mapeado y tiene que tener tiempos de referencia para que el supermercado cumpla con el cliente. Hoy día nosotros hemos visto que Indecopia da una norma que ya creo que mañana se vence el plazo para que las empresas que han vendido por internet durante la pandemia terminen de entregar todo o de devolver el dinero o de buscar alternativas que el cliente quiera recibir, si no van a ser sancionadas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es el afán de vender todo lo que uno puede vender sin haber tomado en cuenta una, un verdadero mapeo y una caracterización del proceso, con lo cual no se han percatado de cumplir muchas de las cosas que ofrecían. No han estado en contacto con el proveedor y de repente ofrecían cosas que no necesariamente podían entregar. ¿Por qué? Porque no verificaban antes de tomar el pedido. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si no hay ninguna otra pregunta aparte de la de Jonathan, un tema que igual se aplica a empresas comerciales, se aplica a empresas de servicios, se aplica a cualquiera de las empresas que nosotros querramos desarrollar. Quedo a su disposición por si acaso en el PPT están mis datos. Eh, me pueden escribir al WhatsApp y yo, todos estos procesos, como les digo, son aplicables a todo tipo de empresas. Muchas gracias y quedo a su disposición hasta el día sábado en que continuamos viendo partes del plan de negocios. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.